Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con el repaso de la embriología del sistema digestivo y vamos a comenzar con los segmentos de este intestino. Nosotros tenemos que reconocer que como consecuencia de una serie de dobleces o plegamientos, nosotros vamos a poder reconocer estas tres, cuatro porciones. En realidad, la forma más descriptiva es hablar de cuatro, pero algunas bibliografías mencionan que tres, ¿ok? Nosotros vamos a reconocer también que es el endodermo el que forma el intestino primitivo y vamos a reconocer otras dos estructuras que son el saco vitelino y alantoides, que estas se quedan por fuera. Entonces, en esta imagen, si nos acercamos, podemos reconocer un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Tenemos estas tres porciones, acuérdense, el famoso embrión trilaminar, endodermo, ectodermo y mesodermo, los cuales de alguna manera los tres van a participar, pero es lo más importante es que de esta porción endodérmica es de donde se empieza a formar lo que conocemos como el intestino primitivo, ¿vale? De primera instancia se hace una división anterior y una división posterior, aunque podemos reconocer que de aquí, de toda esta zona, va a salir la porción media, que es la que va a quedar conectada justamente con esta bolsita que le llamamos saco vitelino a través del conducto. Entonces, vean cómo se dio esta evolución de una estructura que está de alguna manera sin doblarse, se empiezan a hacer pliegues y ya tenemos aquí en esta porción final las estructuras que ya han escuchado, eso sí lo han escuchado, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, ¿vale? El intestino anterior, acuérdense que nos van a dar todas las estructuras, pues que vienen desde esófago, el estómago, el hígado, bueno, tiene relación con este y una porción del duodeno, que es justamente la siguiente división, donde la porción final del duodeno, yeyuno, ilion, ciego y digamos una porción del colon hasta el colon transverso va a ser la porción media y ya de ahí hacia abajo la porción posterior. Entonces, todo se origina aquí, de una serie de dobleces, tres porciones, anterior, medio y posterior, cada quien con su pareja, ¿verdad? Y dos estructuras que no habíamos profundizado tanto, que eran el saco vitelino y alantoides, que estas son extraembrionarias y que tienen una relación importante, ya lo vamos a ver después, con la cuestión también urogenital. A ver, Frida. Doc, una pregunta, si nos llega así en el examen que cuáles son como las partes, ponemos tres o cuatro, porque, ajá, así como estaba usted diciendo, igual encontré la de intestino faríngeo, pero pues no sé porque, pues no sé si Mira, le haga caso a la lectura de la plataforma o cómo. mira, es una pregunta que la verdad es muy válida tener. Yo te diría, no te preocupes por eso. O sea, en realidad en el examen eh, no te pueden hacer una pregunta así. Te voy a explicar por qué. Número uno, porque en realidad eso no es algo útil. Y número dos, puntualmente porque justamente tú lo acabas de decir, hay varias bibliografías que pueden tener esas dos respuestas. De forma sintética, yo lo que te diría es que la condición de reconocer cuatro y señalar al intestino faríngeo es porque hay una interacción ahí con la vía respiratoria, ¿vale? Entonces vamos a platicar que debe de haber ahí en esa zona procesos que separen la vía respiratoria de la vía digestiva, que eso puede tener anomalías. ¿Se acuerdan que platicamos de las comunicaciones, de los divertículos, de las fístulas, que puede haber entre la tráquea y el propio esófago? Entonces sí vale la pena saber que propiamente la porción superior de la porción anterior se le llama intestino faríngeo, ¿vale? Entonces es una subdivisión. Esa cuarta parte que en algunos libros no viene es el intestino faríngeo, pero a final de cuentas es parte de la anterior, ¿vale? Entonces, son capas de conocimiento. Si tú dices son tres, pues no está mal, pero si tú dices son cuatro, tampoco está mal, porque en realidad esa porción anterior se subdivide en una adicional, ¿vale? Entonces no te preocupes por eso. Si te llegan a hacer esa pregunta, sería una pregunta que se tiene que cancelar, ¿no? Porque hay esa respuesta ambigua, ¿vale? Lo que sí debes de saber es que se puede subdividir, ¿vale? Entonces, porque mira, de hecho en esta porción solamente se están contando tres, ¿no? Esta es la imagen que les decía que viene en el artículo, entonces pues sí ubíquenla para que no se vayan a nortear. Nosotros ya hemos visto esta imagen antes, la vimos cuando presentamos esta de acá, ¿vale?
¿Qué diferencia hay entre esta de aquí y esta de acá? La posición, nada más es que este está acostadito y este está de forma vertical. ¿Se entiende esa diferencia, no? Bueno, y que esta tiene color y más detalle, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿vale? Una porción anterior, una porción media. La porción media se identifica fácilmente porque se abre esta bolsa que conocimos como saco vitelino con una comunicación a través de lo que se conoce como conducto vitelino y la porción posterior, ¿vale? Acuérdense de los conceptos. Cefálico hace referencia a la cabeza, ¿vale? Entonces el intestino anterior está en la región cefálica, hacia acá donde ven el cursor. Sí lo notan, ¿verdad? La porción media, lo que ya acabamos de describir, su comunicación con el saco vitelino, y la porción posterior, que es importante reconocer como porción caudal y que esta tiene una comunicación con la alantoides, ¿vale? Esto es lo de las cuatro secciones. Esto podría coincidir un poquito más con otra literatura. La primera porción o intestino faríngeo, que va desde la membrana orofaringea hasta el divertículo respiratorio, ¿vale? Y esto también se relaciona con la porción anterior, es decir, con el desarrollo de cabeza y cuello. Esta es la cuarta que podríamos nosotros decir, ¿será o no será? Pues sí se reconoce como una porción. Ahora sí, el intestino anterior, que es la porción caudal, o sea, empieza en la porción caudal del tubo faríngeo, es decir, desde la porción inferior de la garganta hasta la evaginación hepática, ahí sería su límite, ¿vale? El intestino medio desde la yema hepática hasta el colon transverso. Ya vamos a ver que sí hay un detalle en cuanto a su división, o sea, sí podríamos ser un poquito más precisos. Ahorita lo vemos más adelante. Solamente es sistematizar faringeo anterior, medio y posterior, y van descendiendo conforme vamos avanzando en el tubo digestivo. Entonces es solamente ir en orden, ¿vale? El intestino posterior que va desde el tercio izquierdo del colon transverso. Acuérdense que nosotros en el esquema habitual del colon, después de la porción ascendente, viene la porción transversa, y entonces hemos hecho mucho hincapié en que si esto lo divido en tercios, estos primeros dos todavía corresponden, ¿no?, a la porción media, y a partir de aquí empezaría la porción posterior, ¿sí? A partir de ahí. Acuérdense que acá es la porción derecha, esta sería la porción izquierda en posición anatómica, entonces esto corresponde ya a lo posterior, ¿sí? Lo vemos en esta imagen, ahorita la vamos a revisar. Es importante entonces, vean cómo desde el esquemita, ¿no?, tenemos elementos de la membrana bucofaríngea, ¿no? La boca como tal no la vamos a considerar parte de esto. El concepto de boca primitivo, ese a lo mejor no lo hemos mencionado, pero vale la pena que lo conozcan. Se le conoce como el estomodeo, ¿vale? Esa sería la porción primitiva de la boca, ¿vale? Estomodeo. Pero esa no forma parte de esto. Lo vamos a comenzar a partir de la porción faríngea. Luego, ahora sí, acuérdense que esto ya lo habíamos traducido: anterior, medio y posterior, ¿vale? Con la membrana cloacal como el punto final, ya que esto eventualmente, bueno, se va a transformar en los elementos eh, anorrectales, ¿ok? Entonces, en el código de colores, pues ya lo vemos acá. Vean cómo es un tubo que está hasta cierto punto alargado. Entonces esto tiene que irse doblando y va a tener una serie de rotaciones, que es lo que vamos a describir aquí también, ¿vale? Toda la porción epitelial y las glándulas del tubo digestivo, que ya hemos visto bastante sobre esto, se originan en el endodermo, ténganlo presente. Sin embargo, la porción muscular, conectiva, el mismo peritoneo visceral derivan del mesodermo, ¿ok? Entonces, reconocer que estas dos porciones del embrión trilaminar tienen participación en la formación de estas estructuras. ¿Cómo sabe cuándo participar cada tipo de tejido? ¿Cómo sabe cuándo actuar? Pues esto es algo que también viene en ese artículo y vale la pena desmenuzar. No lo vamos a ver tan a profundidad, pero sí deben de ubicarse por lo menos en que este tubo depende de la región en la que
nos encontremos, por eso de ahí partimos, anterior, media o posterior, va a tener diferentes concentraciones de ácido retinoico, ¿ok? Este ácido retinoico, según lo que se vaya expresando, que el gradiente de concentración es de menor a mayor conforme vamos descendiendo. Entonces, quiere decir que en la porción faríngea anterior, ahí casi no va a haber ácido retinoico y en la porción posterior va a haber bastante ácido retinoico, ¿vale? Un gradiente es eso, una difuminación, un cambio en las concentraciones. Este cambio de gradiente, o sea, este cambio de concentraciones lo que hace es que se puedan expresar diferentes factores de transcripción. ¿Vale? Que no son otra cosa más que señaladores o guías moleculares que le dicen a cada tejido cómo desarrollarse. El más importante de esta región, ¿vale? Porque es el que va a condicionar la interacción epitelio-mesénquima. Acuérdense que mesénquima es el tejido conectivo a nivel fetal, a nivel embrionario, ¿vale? Entonces, esta interacción se va a dar por la expresión de un gen que se conoce como Sonic Hedgehog, ¿vale? Como el personaje, ¿vale? Como el personaje Sonic. ¿Qué quiere decir Hedgehog en inglés? Armadillo, No, puercoespín, no, tampoco. no, ¿Qué es Sonic? sorry. No te preocupes, Alex, muy buen intento. Cerca, estuviste cerca. Todos estos animales tienen esa condición de que tienen o púas o se hacen bolita, ¿verdad? Pero te faltó el más popular de todos. No sé si ya vieron la película, ya está en el cine, salió con la voz de Luisito Comunica, ¿no? Sonic es un erizo. Erizo. Así es, muy bien. Entonces, eh, es un nombre muy característico, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, este gen, Sonic Hedgehog, es el que va a estar en todo el tubo y según eh, la expresión del mismo, vamos a ver que participan otros señalizadores que se conocen como HOX. Ahorita lo vamos a ver en esta imagen. De entrada, reconozcan acá, en esta imagen, ahí va, ¿no? Entonces ya tenemos faringio. Aquí en color moradito, esta sería la porción, digamos, anterior. Luego aquí vendría la porción del páncreas, el hígado, luego la porción media y luego la porción posterior, ¿no? Entonces, no necesitan ahorita aprenderse de memoria todo esto, pero sí vean que cada uno de estos va a ir especializando, por así decirlo, las diferentes regiones. Estómago y esófago comparten al SOX2, ¿vale? La porción hepatopancreática al PDX1 y así se van, ¿vale? Entonces, observen acá en la que sigue cómo esta expresión de Sonic Hedgehog termina, ¿no? O va a determinar más bien la expresión de los HOX, ¿ok? Entonces Sonic Hedgehog está en toda la porción del tubo y aquí ya vamos a ver qué hogs son los que participan, ya sea en la porción del intestino delgado, la porción del intestino grueso, ¿no? Nada más saber que entonces esos son como las dos elementos que pueden participar desde una perspectiva molecular, ¿vale? Los hogs que se enumeran y Sonic Hedgehog como el principal gen que nos va a ayudar a que esto se vaya especializando, ¿sí? O sea, esto contesta la pregunta de cómo es que el estómago sabe qué epitelio expresar, cómo es que el colon sabe qué epitelio expresar, por qué el intestino delgado en su porción ileal, que es diferente de la porción duodenal, pues se puede especializar así, pues gracias a estos factores. ¿Esto queda claro? Sí, Doc. Sí. Sí, Doc. Excelente. Muy bien, entonces continuamos con este comentario nada más, ¿no? Que el mesodermo es el que instruye al endodermo para formar estos distintos componentes en las diferentes regiones. Entonces, de alguna manera se van comunicando entre las dos porciones para que se pueda dar esta especialización. Vamos a hablar un poquito de este concepto del mesenterio. Nosotros desde la perspectiva anatómica ya habíamos platicado que los mesos
¿no? Son porciones de tejido peritoneal que se encargan de dar fijación, ¿se acuerdan? Y que esto después nos permite hacer la clasificación de los órganos según su posición, como intraperitoneales, retroperitoneales, ¿no? Incluso con algunas variantes como secundariamente retroperitoneales o subperitoneales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la propuesta de Langman específicamente es que en realidad lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el mesenterio, pues esta, digamos, estructura de fijación y que se va a dividir en una porción dorsal, que es, digamos, la que va a estar pegada a la pared posterior de la cavidad y que le va a dar fijación a los elementos, y una porción ventral. Entonces, los tres porciones del intestino, ya sea anterior, medio y posterior, todos estos tienen contacto con tejido conectivo, es decir, con mesénquima. Más o menos a la quinta semana, estas porciones ya se encuentran suspendidas en la pared abdominal gracias a este mesenterio dorsal. Esto permite de alguna manera que estas estructuras queden en la posición anatómica que van a tener después, es decir, evita que se estén girando cuando no deben o que se hagan nudo, ¿vale? Y además, algo que esto sí vimos desde la perspectiva anatómica es que este mesenterio dorsal pues sirve como una vía de paso o como si fuera un andamio para vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Entonces, gracias a este mesenterio, estas estructuras tienen irrigación, drenaje, vías linfáticas y también pueden tener sensibilidad, ¿vale? De lo que ya habíamos visto de anatomía, lo único que cambia aquí es que estamos haciendo esta división con el concepto de dorsal y ventral, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Dado que las regiones del mesenterio dorsal, ¿vale? Son estos mesos que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Todos estos son elementos de fijación, que es el mesogastrio, el mesoduodeno, el mesenterio propiamente dicho, que acuérdense que este es súper importante porque es el que fija todas las asas intestinales, que el mesocolon, el mesoapéndice, el mesosigmoides y el mesorrecto. Si lleva la palabra meso antes, quiere decir que entonces es una estructura de fijación a la pared y que sirve de andamio para estos elementos que ya platicamos. Lo podemos ver en esta imagen. Si se dan cuenta, entonces tenemos al diafragma en color morado separando la porción de lo que va a ser la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Vemos aquí esta gran glándula, ¿no? Que digamos estaría representando a la porción hepática, ¿vale? Y todo lo que está pegado acá atrás, mesogastrio dorsal, mesoduodeno, mesenterio, mesocolon, todo eso sería el mesenterio ventral. Fíjense entonces cómo es bien importante porque esto le permite a esta, digamos, versión de la aorta, darnos a la arteria celíaca, que aquí eventualmente va a salir el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, que vean, tiene una relación súper importante con la porción media, y la arteria mesentérica inferior, que incluso si se dan cuenta, a partir de aquí entonces podemos volver a recaer en la representación del intestino anterior, intestino medio e intestino posterior, cada quien con su cada cual vascular, ¿verdad? Celíaco con anterior, mesentérica superior con medio y mesentérica inferior con la porción posterior, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las porciones del mesenterio dorsal? Todas las pegadas a la pared y son mesogastrio dorsal, mesoduodeno dorsal, el mesenterio propiamente dicho, el mesocolon e incluso sus divisiones, ¿no? El mesoapéndice, todas esas que están en esta lista, ¿vale? Del mesenterio ventral, este mesenterio ventral deriva del mesénquima del tabique transverso, es decir, es propiamente tejido conectivo. Ayuda muchísimo porque aquí vamos a encontrar dos elementos que están relacionados con el hígado, ¿vale? Igual nos podemos acercar acá. Por un lado, el aumento menor, que no sé si se acuerdan, lo platicamos también desde la perspectiva anatómica, es importante porque está uniendo la curvatura menor del estómago con el hígado y que después incluso lo podemos subdividir, no sé si se acuerdan, en estos ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal y que ese borde libre del hepatoduodenal sirve, si se dan cuenta, ven aquí esta relación, como un punto de referencia para encontrar a la tríada portal compuesta por la arteria hepática propia, la vena porta y el colédoco. Por otro lado, tenemos también, si se dan cuenta de la misma estructura, pero viene por acá adelante,
a este ligamento muy famoso que se llama ligamento falciforme. El ligamento falciforme también es parte del mesenterio ventral, tiene el mismo origen que el aumento menor, nada más que este nos ayuda a dividir al hígado en las dos porciones más famosas, que son su lóbulo izquierdo y derecho, y naturalmente también fijarlo a la pared, ¿vale? Para que el hígado pues no esté bailando. Entonces, el hígado tiene estos dos grandes elementos de fijación, el aumento menor y el ligamento falciforme. Los dos forman parte del mesenterio ventral, ¿ok? Aunque los denominemos diferentes, es decir, ventral y dorsal, en realidad son la misma estructura, es decir, se continúan, ¿vale? El mesenterio ventral se continúa como el mesenterio dorsal. Es importante reconocer que conforme esto se va desarrollando, se genera o se permite reconocer una fascia que queda entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, que se conoce como fascia de Tolt, ¿vale? Esto desde una perspectiva, digamos, de infecciones o desde una perspectiva quirúrgica es relevante porque hay comunicación entre estas capas, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos visto? No, Doc. Bien. Entonces vamos a continuar, ¿vale? En esta imagen estamos viendo igual, nada más con un poquito más de relaciones, por ejemplo, los arcos faringios o bolsas faringias, luego ya vendría el divertículo tiroideo que nos da el conducto tirogloso, la porción del esófago, el estómago, la relación hepática, luego el intestino medio acá abajo, ¿no? Y luego ya vemos la porción de la porción inferior en la cloaca, ¿no? La cloaca o membrana cloacal, perdón, que es la que va a estar como la porción terminal, ¿sí? Estos conceptos los vamos a ir repasando, no se preocupen. Nada más vean cómo a final de cuentas, ya en un contexto un poquito más amplio, tenemos aquí, ¿no? El saco vitelino, tenemos la cavidad amniótica, ¿vale? Que a final de cuentas lo mantiene protegido, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la porción del intestino anterior, específicamente cuando hablamos del esófago, hay que reconocer que más o menos a la cuarta semana se va a formar algo que se llama divertículo respiratorio, perdón, divertículo respiratorio, del cual después se va a dar la yema pulmonar, ¿vale? Entonces, lo vemos aquí en la imagen. Tenemos un solo tubo en la letra A. Este tubo tiene una porción que está en azul, que es el divertículo respiratorio, y la porción amarilla, que es el intestino anterior, ¿vale? Se tiene que formar un tabique que los divida. El tabique se le va a llamar tráqueo esofágico. Ese tabique separa entonces la porción respiratoria de la porción dorsal del intestino anterior, ¿vale? Que es lo que vamos a conocer eventualmente como el esófago, ¿vale? Acá es importante reconocer que al inicio el esófago es una estructura cortita, ¿vale? Pero este se va a alargar conforme descienden el corazón y los pulmones. ¿Eso queda claro? Sí, Doc. Sí, sí. Sí, Doc. ¿Vale? Entonces, el esófago se puede distinguir porque tiene una división con respecto a la cantidad de músculo o a los tipos de músculo que posee. Específicamente, la porción superior, el tercio superior, se destaca porque tiene elementos estriados, ¿vale? Entonces, esta condición de músculo estriado en la porción superior es importante porque nos ayuda a proteger la vía respiratoria, ¿vale? De alguna manera, si fuera completamente autónoma, pues muchas veces cuando se nos va chueco o cuando tenemos esta eh, alteración en la deglución, pues no nos quedaría mucho más que hacer y a todos nos ha pasado, ¿no? Que seguramente por estar hablando nos distraemos, hacemos, no sé, tomamos alguna bebida y nosotros percibimos que no era por ahí, nosotros podemos hacer contracciones esofágicas justamente para tener un poquito más de control y evitar pues ahogarnos, ¿no? Ya conforme vamos descendiendo, entonces el esófago va a ser predominantemente liso, ¿vale? Si lo dividimos en tercios, entonces el tercio superior completamente estriado, el tercio medio es una, digamos, combinación entre estriado y liso, y la porción inferior es completamente lisa, ¿ok? Entonces, en esta imagen igual nos acercamos un poquito, se ve bastante bien,
Entonces tenemos de esta porción anterior el divertículo respiratorio. Esto dijimos sucede en la cuarta semana. Hay que formar un tabique para separarlos. Aquí hay cosas que pueden salir mal. Acuérdense, eso ya lo hemos platicado, ¿no? Aquí se podrían dar fístulas traqueoesofágicas por un déficit en este tabique, que eventualmente el divertículo dará las yemas pulmonares, son las versiones primitivas de la vía respiratoria inferior o del tubo, y ya la faringe que se continúa hacia el esófago y este eventualmente se va a alargar. Sí, Alex. ¿Y estas porciones musculares ya tienen función o su función es limitada? Y me viene otra duda. ¿Qué tanto el embrión ya empieza a producir hormonas o es dependiente de las hormonas de la madre? Bueno, en Porque este como caso, estábamos hablando del misoprostol, por eso me acordé. no, pero lo del misoprostol es por otra vía, ¿no? Aquí es completamente, realmente esto no es funcional, ¿no? Nada de esto es Ok. funcional. De hecho, eh, no lo, no lo vamos a discutir a profundidad, pero sí debes de saber que este tubo, conforme se va formando, después se va cerrando. ¿Por qué se tiene que cerrar? ¿Por qué se tiene incluso que ocupar? Por dos vías. Primero, porque el cierre completo es lo que evita que haya comunicación entre la vía respiratoria y la vía digestiva, ¿no? Entonces se tiene que cerrar todito. Y luego se empieza a llenar por dentro porque están madurando las porciones glandulares y las porciones del tejido. Sin embargo, esto lo cierra, ¿vale? Lo que hace después es que después de esta epitelización se tiene que volver a perforar, por así decirlo, ¿no? Entonces, primero es un tubo, sale el divertículo, se hace el tabique, se cierra el tabique, se llena el canal y luego se tiene que volver a vaciar el canal. Eh, Sin embargo, nada de esto es funcional. No, no, hasta ya las últimas semanas que sí puede haber cierta comunicación. O sea, también es importante reconocer que cuando esto sale mal puede presentarse algo que se llama atresia esofágica, ¿no? Entonces, si recapitulamos los pasos, el primero sería la formación del divertículo. Luego, el cierre del tabique, ¿vale? Luego, en este crecimiento se tapa, por así decirlo, se tapa el esófago porque se están formando las porciones epiteliales. Y luego, ya por último, se tiene que volver a liberar el espacio. Es como si se recanalizara para que se forme un tubo, ¿sí? Cuando este paso no sale bien, por ejemplo, sale la atresia esofágica, ¿vale? Esa famosa atresia esofágica, que es que el tubo esté cerrado, ¿vale? Con respecto al proceso digestivo, pues realmente no lo está llevando a cabo, ¿vale? Entonces no está produciendo nada de esto. Es completamente dependiente de la placenta y de la mama, ¿vale? Ok, ¿Queda Doc, claro? Muy bien. gracias. Bueno, Sí, Doc. vamos a hablar ahora del estómago entonces, ¿vale? El estómago parte de igual la cuarta semana y este tiene dos rotaciones, ¿vale? Es importante que las tengamos presentes porque el tubo, digamos, va a sufrir cambios. El primero es la rotación en 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Esto es importantísimo porque después nos permite entender por qué, ¿sí? El vago izquierdo queda adelante y el vago derecho queda atrás, ¿vale? Acuérdense entonces, igual lo mismo pasa con el estómago. La porción izquierda del estómago se fue hacia el frente y la porción derecha se fue hacia atrás, ¿vale? Es justamente en este proceso de rotación que se forman las curvaturas tanto mayor como menor, ¿no? Entonces tenemos una rotación en el eje longitudinal, el estómago está en unas porciones izquierda y derecha y termina estando en anterior y posterior atrás, ¿vale? Curvatura menor, curvatura mayor conforme van creciendo. Naturalmente, entonces la curvatura mayor es la que más crece, ¿no? También por lo que entendemos que es esta porción que antes estaba, digamos, atrás, ¿no? Lo que ahora quedó del lado derecho, ¿sí? Lo que termina, perdón, quedó ahora del lado izquierdo, lo que termina siendo un poquito más grande, ¿vale? La curvatura mayor está hacia el lado izquierdo. Entonces,
es la más desarrollada, a diferencia de la menor, que queda un poquito más chiquita. Un poquito también porque hacia ese lado está el hígado y no tiene tanto espacio, ¿no? Después va a volver a rotar, pero ahora ya en un eje antero-posterior, ¿vale? Entonces, primero, digamos, si yo soy el tubo digestivo y me ven en la cámara, ¿sí? Está una parte anterior, una parte posterior, y lo que hace es rotar. Y ahora, ¿sí? Fíjense bien, queda entonces en esta posición. Por eso acuérdense lo que decíamos del vago, ¿no? El vago, si son mis brazos, entonces el brazo izquierdo queda adelante y el brazo derecho, era este, queda atrás, ¿vale? No lo olviden en esa rotación. Y ya después de que hace esta rotación, tiene una especie de inclinación, ¿vale? Lo que hace que entonces el píloro, ¿sí? Fíjense bien acá, la rotación en el eje antero-posterior hace que el píloro suba un poquito, queda acá, ¿vale? Si se dan cuenta, por eso se describe hacia arriba y a la derecha, y el cardias baja un poquito, ¿vale? El cardias baja hacia la porción, digamos, izquierda y ligeramente inferior. Todo esto se debe de dar, toda esta rotación, este desarrollo, ya debe ser por debajo del diafragma, ¿vale? Cuando esto no sucede en esa posición, eso genera hernias, ¿vale? Entonces es importante la posición. Puede haber hernias congénitas por justamente estas situaciones, donde el estómago al no estar rotando justamente por debajo, pues genera que el espacio sea mayor y por eso entonces nos podemos encontrar en un recién nacido el estómago a nivel torácico. Sí se puede, ¿vale? Aquí tenemos otra descripción, a lo mejor esta imagen también nos ayuda, ¿no? Pues la primera rotación, 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? El tubo, si se dan cuenta, está alargadito. Una vez que se dio esta rotación, aquí vemos a la porción primitiva de la curvatura mayor y aquí a la porción primitiva de la curvatura menor. ¿Sí lo notan? Aquí ya están bien desarrolladas, ¿sí? Y luego ya tenemos esta segunda rotación que nos dice aquí que es alrededor del eje sagital, para que entonces nosotros podamos ubicar al cardias y al píloro en sus posiciones comunes, ¿vale? Acá otra vez nos menciona al mesogastrio dorsal porque es la porción de unión. Y justamente en esta relación de la curvatura menor iría el mesogastrio ventral porque aquí estaría el aumento menor, ¿se acuerdan? Ahí va, acá está el hígado. ¿Sí? Con respecto al intestino medio, es muy importante entonces reconocer que este recibe toda su irrigación es por parte de la arteria mesentérica superior, una arteria súper importante porque además es la que le va a dar, digamos, como si fuera una especie de viene para decirle también cómo rotar, ¿ok? Entonces, cualquier estructura que esté irrigada por arteria mesentérica superior o sus ramas, quiere decir que es de intestino medio. ¿Sí, Frida? Ay, perdón, Doc, era del intestino anterior. De Ajá. acuerdo a lo último que estaba diciendo, ajá, de eso, entonces la bolsa omental se forma en la parte del mesogastrio dorsal, o porque sí se me Ah, es bueno. A ver, ahí como, va. Este concepto no lo hemos mencionado aquí, pero es un concepto anatómico, ¿ok? La bolsa mental es un punto de comunicación entre las dos, ¿vale? No sé si te acuerdas, cuando nosotros hablamos de la bolsa mental, es como si nosotros metiéramos nuestro dedito por acá atrás. No sé si lo ves en el dibujo. Entonces, la bolsa mental se considera un punto de comunicación entre las dos porciones de, digamos, del aumento, ¿ok? Tanto el aumento menor como el aumento mayor. ¿Vale? Es importante que la conozcas porque es un sitio que puede capturar, que puede almacenar líquido, que puede tener en la cuestión quirúrgica pues una relevancia, sobre todo cuando estamos trabajando en esta zona, ¿vale? Entonces, eh, a ver, cuando ustedes lean este concepto, por ahí también van a escuchar acerca del hiato o mental, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que forma ese hiato? Tenemos la bolsita, que sería el aumento menor, la vena cava, el borde del hígado, y entonces por aquí cabe mi dedito, ¿vale? El hiato mental es la entrada a la bolsa, ¿va? La bolsa queda atrás del aumento menor,
¿vale? Y adelante del mesenterio, ¿vale? Entonces sería como la comunicación entre el mesenterio ventral y el mesenterio dorsal, el mesogastrio, perdón, entre mesogastrio ventral y mesogastrio dorsal, ¿sí? Es un espacio que queda atrás, ¿vale? ¿Sí, Frida? Entonces Sí, sí, no la hemos mencionado como una estructura porque en realidad es un espacio, ¿vale? ok, va, gracias. Bueno, ahora sí del intestino medio, entonces, eh, de manera precisa, ya en la vida adulta, ¿cómo hacemos su localización? Pues nos propone Langman que justamente del sitio distal al punto de ingreso del colédoco en el duodeno, ¿sí? Pues eso coincide mucho con la porción final del duodeno, que es cerca del yeyuno. Podríamos decir que es muy cerca de la flexura duodeno-yeyunal, ¿verdad? Aquí a final de cuentas es que el duodeno comparte un poco de las dos. Una porción del duodeno es del anterior y una porción del duodeno es del medio, ¿vale? ¿En dónde acaba? Esto sí tiene esta convención. En la unión de los dos tercios proximales del colon transverso con el tercio distal. Esto que ya habíamos dibujado hace ratito, ¿vale? Entonces, igual esta imagen ya la ubican, ¿no? Vemos aquí la porción del tubo, la porción anterior, la porción media y la porción posterior, ¿vale? Fíjense cómo bien aquí hay una división entonces específica entre lo que es territorio de la celíaca, que sería de el tubo anterior, y la porción mesentérica superior, que ya es la que dice aquí ya es medio, esto ya es mío, ¿vale? Igual no sé si alcanzan a ver aquí, se hace como un cordoncito, a eso les vamos a llamar asas, ahorita vamos a ver, ¿vale? Entonces tenemos dos asas, bueno, todo parte del asa intestinal primaria, ¿vale? Que sería como esta porción, no sé si la notan ahí, esa sería el asa intestinal primaria, que vean cómo tiene aquí como punto de referencia también a la arteria mesentérica superior. Lo que hacemos la subdivisión es que hay una porción cefálica, la de arriba, ¿sí? Que nos da duodeno, yeyuno e ilion, y una porción caudal, ¿sí? Que es la que da la última parte del ilion, el ciego, apéndice, colon ascendente y los dos tercios del transverso, ¿vale? ¿Qué notan aquí de la A a la B? Fíjense bien, ¿dónde está la porción del asa cefálica? Aquí está, arriba, ¿verdad? Por eso se llama así, cefálica. Y la porción caudal, pues abajo. Entonces aquí sería intestino delgado y luego grueso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pueden notar? Que la Como que rama caudal se elevó. Así es, y la cefálica se bajó, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces aquí que dice llama cecal, colon transverso, ahora está arriba y el intestino delgado ahora está abajo, ¿ya vieron? Eso es porque aquí también vamos a tener una serie de rotaciones, ¿ok? Entonces, esta cordoncito se le llama asa primaria, que se divide en cefálica y caudal, ¿sí? Pero estas van a invertir sus papeles. De hecho, algo que vale la pena considerar aquí es que como esta asa va creciendo rápido, 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 y como el hígado también está creciendo, entonces en algún momento la propia cavidad abdominal no puede contener estas estructuras, ¿vale? Entonces no caben en el abdomen y eso hace que más o menos a la sexta semana estas se incluyan un poco en la base del cordón umbilical. A eso se le llama hernia fisiológica, eso pasa, ¿ok? Entonces, empiezan a crecer tanto estas estructuras que se meten en la base del cordón, ¿vale? ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos que hay una perspectiva bastante grave patológica en donde esto como que parecería entonces que no se revirtió, ¿no? ¿Con qué enfermedad puede tener una relación esta situación de que las vísceras se metan en el cordón umbilical? Ah, fue la foto que nos enseñó. Ajá, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿Te acuerdas? No. Acuérdense, cele quiere decir quiste, ¿no? Y onfalos quiere decir la porción umbilical. Entonces, esta enfermedad se llama onfalocele. Ahorita vamos a ver más imágenes, pero un poco ahí está la perspectiva de ver cómo si hay una comunicación entre cordón umbilical e intestinos, nada más que esta se tiene que digamos, desherniar, ¿no?
Es decir, las asas intestinales que se meten en la base del cordón, después regresan, no se pueden quedar ahí, ¿vale? Doc, entonces en la sexta semana es cuando pasa lo de la hernia umbilical fisiológica, ¿verdad? Así es, aquí está, sexta semana. Muy bien, ¿vale? La rotación, fíjense bien, ¿no? Aquí está como el paso a paso de lo que nosotros ya vimos aquí de golpe, ¿no? Fíjense en esta imagen, ya lo habíamos comentado, nada más acuérdense la parte de arriba, ¿sí? Termina abajo, esto era el intestino delgado, ahora está acá abajo, y la parte de abajo ahora está acá arriba, por eso como que se hace este doblez, ¿no? Vean en esta imagen qué es lo que nos está describiendo. Tenemos, esto se da como en dos etapas, ¿vale? Fíjense bien, ¿no? Acá tenemos, el código de esto está bien bonito porque es delgado, arteria grueso, ¿se entiende? Intestino delgado, arteria mesentérica superior y luego intestino grueso. ¿Sí van conmigo? Sí, Doc. Entonces, en un principio está el estómago que se está desarrollando, aquí incluso todavía no se pone con una rotación, ya estamos aquí en intestino medio y entonces aquí sería el asa primaria con su porción cefálica, la comunicación al conducto vitelino, que sabemos que es una condición del intestino medio, y luego la porción caudal, que es lo que va a dar hacia la porción del intestino grueso. Así estaba, ¿vale? Luego tiene una primera rotación de 90 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso hace que quede justamente ahora de forma horizontal, ¿sí? Intestino delgado, arteria, intestino grueso, y luego tiene otra rotación, ¿sí? Ya en 180 grados, que es la que permite que quede en la posición que vimos más similar acá arriba, ¿no? Que sería la porción del grueso, la porción de la arteria y el delgado. Esto ya se parece a lo que tenemos, ¿no? Que sería el ciego del lado derecho, ¿no? Y el yeyuno del lado izquierdo. No sé si esto se entiende, fíjense bien. Aquí estarían las porciones iniciales del intestino delgado. Entonces aquí está duodeno, yeyuno, ilion y aquí empieza el colon, ¿no? Por eso aquí está esta yema o porción, digamos, que es un saco para el ciego, ¿no? Entonces, esto no es normal porque aquí están arriba hacia abajo. Luego fíjense cómo quedó del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, anatómicamente hablando del lado derecho, aquí en esta primera rotación quedó intestino delgado del lado derecho y el colon del lado izquierdo. Pero eso no es la versión final, ¿verdad? Así no debe de quedar. Debe de haber otra segunda rotación ya mucho más amplia de 180 grados, en donde ahora sí, ¿no? Fíjense bien, hacia la derecha quedó la porción del intestino grueso, el ciego, especialmente para la porción ascendente, transversa, y esto ya sería la posterior. Y luego acá, en medio, la porción arterial y hasta el lado izquierdo. Por eso si se dan cuenta, cuando nosotros hacíamos el dibujo, digamos, si yo lo divido en cuadrantes, supongamos que esta es una pared abdominal y está dividida en cuadrantes, ¿no? Entonces, si yo les digo, mi paciente tiene un dolor aquí, ¿qué estructuras pueden estar relacionadas con ese dolor? El estómago, el vaso. Estómago, vaso, sí, ok, pero eso sería un poco más hacia acá, ¿no? El estómago, el vaso. Pero aquí, ¿quién ¿Dónde? dijimos que debe de quedar? Porción del transverso. Podría ser, sí, pero con base en la rotación de lo que acabamos de ver, ¿quién debe de estar aquí? El colon descendente. El colon descendente vendría hasta acá. Ah, entonces pues nada más sería el vaso y el bueno, la cola del páncreas, ¿no? Ok, a ver, ojo, ¿no? O sea, todo lo que me han dicho es correcto, pero yo quiero que lo apliquemos desde la perspectiva del intestino, ¿ok? A lo mejor yo no he sido muy preciso con la pregunta. Entonces, yo tengo aquí eh, el abdomen, ¿no? Más que por cuadrantes, entonces vamos a hacer la división en las 9 regiones, ¿vale? Entonces, se entiende que ese es el ombligo, ¿no? Entonces, ay, a ver, fíjense bien.
Ahí están las 9 regiones, ¿no? Entonces, nada más para que ustedes puedan hacer esa proyección. Sabemos que por aquí viene el estómago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí van conmigo? Sí, Doc. Ahí estamos justamente por eso en epigastrio, ¿no? Luego aquí vendría ¿quién? La El parte del duodeno, del ¿no? duodeno, ¿no? Aquí importante, pues en el hipocondrio del lado derecho, pues no hay pierde, ¿no? Aquí debe de estar ¿quién? El hígado, ¿no? El hígado. Entonces, ahí, ¿vale? Lo puse muy abajo, es un poquito más arriba, ¿vale? Pero, entonces, lo que acabamos de ver explica porque en toda esta porción, primero voy a encontrar el yeyuno, esa es la zona del yeyuno, luego acá, en toda esta otra porción, voy a encontrar al ilion, y ahora sí, de aquí para arriba, eso ya lo conocen, lo dijeron muy bien ahorita, entonces aquí va a estar el ciego, Y luego ape- aquí, y apéndice, correcto también, ¿no? Luego colon ascendente, hasta acá, colon transverso, colon descendente, ¿vale? ¿Por qué quedó entonces yeyuno hacia la izquierda y ciego y colon transverso del lado derecho cuando al principio de hecho estaban al revés por esta última segunda rotación de 180 grados? ¿Sí? sí, Doc. Muy Entonces bien. son 3 rotaciones que se hacen. Dos. La primera La de de 90 inicio grados y Ujú. luego y la la segunda segunda de de 180. 180, para que al final nos dé una rotación total de 270 grados, ¿vale? ¿Por qué 270? Pues es el esquema que veíamos acá, ¿no? Fíjate bien. Aquí yo tenía A, B, C, ¿no? ¿Qué pasó acá? Se da la rotación de 90 grados y ahora tengo A, B, C. Y luego tiene que girar completamente hacia el otro lado, se invirtieron. Ya viste que quedó entonces C, B, A, ¿no? Están paraditos, luego se acostaron y luego se invirtieron de lado completamente, ¿sí? Esto estaría representando a la porción del intestino delgado y esta la porción del intestino grueso. Acá está el delgado y acá está el grueso. Y al final entonces este es el lado derecho y este es el lado izquierdo y quedó entonces aquí el grueso y acá el delgado. Primero estaban formaditos de arriba hacia abajo y luego ya quedaron el grueso del lado derecho y el delgado del lado izquierdo, ¿vale? Por esta rotación descrita. Habíamos dicho que las asas, pues primero estaban hasta con una hernia fisiológica y luego pues se tienen que regresar a su lugar. Esto sucede en la 10ª semana, ¿vale? Para que lo tengan presente. En la 10ª semana las asas ya se retraen, ¿vale? Ya para volverlo a comentar, ¿no? El yeyuno por eso queda al lado izquierdo. Y esta yema secal que hemos visto aquí en esta imagen, por ejemplo, es esta bolita, ¿sí la notan? Esta ya la habíamos mencionado así como yema secal o la yema del ciego, ¿no? Aquí también se ve, es esta bolita de acá, ¿vale? Entonces, de ahí viene justamente también el apéndice, como lo mencionó Frida. La yema secal es esta dilatación de la asa caudal que nos da el apéndice y este apéndice, acuérdense, la posición más común es la posición retrocecal, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Doc. Ahorita estoy checando el chat nada más para puntualizar, es regresarme un poquito, pero sí, Kenzo, tienes toda la razón. El hiato de Winslow es lo mismo que el hiato omental. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos a terminar, ¿no? Ya vamos a terminar. Repito, esto es lo más puntual posible, sobre todo para entender cómo es que se están dando estos procesos de rotación y cómo es que se consolidan estas estructuras. Del intestino posterior, ¿qué tenemos que comentar? Pues que es la porción ya, digamos, del tercio distal del colon transverso, incluye colon descendente, sigmoides, recto y la porción superior del conducto anal. ¿Ok? Esta porción distal del conducto anal se origina de ectodermo, ¿vale? Entonces, como les decía, las 3 porciones están participando, ¿vale? Tenemos 2 estructuras que participan aquí de forma externa. Por un lado es la cloaca, que esta cloaca es lo que eventualmente será el conducto anorrectal, ya lo habíamos platicado.
La cloaca es la porción final, es lo que va a dar la desembocadura. Y la alantoides, ¿ok? Entonces, esta alantoides es importante porque de ahí se va a dar algo que se llama el seno urogenital. Si se dan cuenta, alantoides está comunicado también con el propio cordón umbilical, ¿vale? Hacia el saco vitelino. Entonces, ¿qué es importante de esto? No sé si alcanzan a percibir aquí en estas imágenes. A ver, tenemos entonces la porción final. Este tubo de acá es alantoides, esta porción de aquí es cloaca, ¿vale? Si se dan cuenta, están comunicados, ¿ya vieron? La cloaca y la alantoides, ¿sí? Debe de haber una separación entonces eventualmente entre estas tres porciones. ¿Qué tres porciones? La porción del intestino, la porción de la alantoides y la porción de la cloaca. La cloaca y el tubo se van a mantener unidos, eso sí, ¿vale? Pero la alantoides y la cloaca no se deben de mantener unidos, ¿vale? ¿Qué separa la alantoides del tubo? Este tabique que se llama tabique urorectal, ¿vale? Es importantísimo porque si no, entonces esto mantendría una comunicación con la vía urinaria y la vía rectal, si se dan cuenta, ¿no? Entonces este los tiene que separar. Esto sí se mantiene como un solo tubo, la cloaca y la porción posterior, pero esta no, ¿vale? Entonces, esto ya después se va de alantoides al seno urogenital y vean cómo eso deriva ya después en la vejiga y la porción, digamos, relacionada con las vías urinarias inferiores, ¿no? Y acá esto queda nada más como el tubo completito hacia la membrana anal, el conducto anorrectal. Acuérdense, este tabique es importante mencionarlo entonces porque pueden salir cosas mal ahí, ¿verdad? Pueden pasar diferentes problemas. Uno de los más comunes tiene que ver con que esto no se cierre bien acá a este punto, porque si se dan cuenta, esto sigue comunicando hacia la porción del cordón y entonces hay gente que al tener un defecto en este cierre, tiene una comunicación entre la vejiga y el ombligo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso no debe de suceder. Eso es por la porción del alantoides, ¿vale? Cuando esto no cierra bien, entonces vejiga y ombligo se siguen comunicando. Eso no debe de pasar. Esto se oblitera y se forma un pliegue de peritoneo. Se cierra. Ahorita te doy la palabra, Frida. Pero otra situación que puede presentarse es que haya fístulas, haya comunicación entre la porción urinaria y la porción digestiva, ¿vale? Entonces puede haber esa comunicación, eso desde el nacimiento y es algo peligroso. ¿Vale? A ver, Frida y luego Lucero. Doc, entonces la cloaca, bueno, es que en la imagen o sea, se rompe para que haya como pues ya el paso a, bueno, la abertura anal, o nada más como que igual rota. No es que se rompa, de hecho, o sea, eh, aquí participan dos porciones, ¿no? La membrana, a final de cuentas, lo que pasa es que hay dos tipos de epitelio, ¿no? Entonces, hay una separación entre la porción puramente digestiva, que es la superior, y la porción externa, pero se comunican. Entonces no es que se rompa como tal, porque eso ya tiene una abertura, simplemente se unen las dos porciones. De hecho, es lo que después vamos a ver como la línea pectínea, la comunicación entre la parte interna y la parte externa de esta vía, ¿vale? Entonces la cloaca ya está, ahí nada más va a quedar la comunicación directa entre la porción, digamos, de la cloaca, que sería la salida, y de la porción del intestino posterior se tienen que comunicar. Ese punto intermedio es lo que llamamos la zona de transición de la línea pectínea, ¿vale? Ya eso es en los adultos. A ver, Lucero. Sí, Doc. Por ejemplo, ahorita mencionaba que se hace como esa comunicación entre vejiga y la otra parte. Cuando se hace eso, que es muy peligroso, ¿qué intervención se podría hacer? ¿O Esto cómo se se tiene que operar, es quirúrgico, ¿vale? Hay que detectarlo y es quirúrgico, este, para evitar la comunicación porque la vía urinaria es una vía estéril y la vía digestiva no, ¿verdad? Entonces esto podría generar infecciones. Lo mismo pasa cuando se comunica la vejiga con la pared abdominal. Acuérdense que el ombligo pues es recurrentemente colonizado por bacterias, está expuesto. Entonces las infecciones de las vías urinarias son el riesgo acá.
¿vale? Hay que operar a estos pacientes. Gracias. No, de que, bueno, ya estamos en la recta final. Nada más no olvidar entonces estos famosos defectos, ¿ok? Estos sí ya los habíamos comentado, entonces no lo olviden, ¿no? El onfalocele, que tiene esta envoltura en la base del cordón umbilical, es un defecto de la línea media, ¿vale? Y es un defecto grave. La gastrosquisis, que como se dan cuenta aquí pues es un defecto del cierre de la pared. El cordón umbilical, pues aquí se ve bastante bien. De hecho, aquí ya fue cortadito. No sé si lo notan. Ahí ya se lo cortaron. Y en la gastrosquisis, pues lo que pasó es que de forma paraumbilical hay una salida de las vísceras. Se ve intenso, se ve pues feo. La mamá pues, se puede espantar, ¿no? Lo que sí es que estos pacientes pues tienen que nacer por cesárea, ¿vale? Y bueno, a final de cuentas, esto es literal meterlas de vuelta y cerrar, ¿no? No lo quiero, o sea, llevar a un plano reduccionista, simplemente entender que no es algo tan grave, tan severo, a diferencia del onfalocele. También en los defectos del cierre de la pared podemos tener una hernia umbilical, hernias inguinales o incluso esto que se llama diástasis de los rectos, que es la separación de los rectos del abdomen y eso debilita la pared, ¿ok? Algunas imágenes, vean entonces, acuérdense, ¿no? ¿Puede pasar una hernia fisiológica? Pues eso es normal, pero que ya se queden ahí las heces intestinales, eso no, ¿verdad? Entonces eso no debe de pasar, ¿vale? Vean cómo entonces ya el cordón umbilical, pues no tiene una adecuada comunicación porque las heces intestinales están ocupando ese espacio. Y bueno, ahí vemos la imagen de este producto que pues falleció por tener esa enfermedad. Ahí lo ven con la letra B, ¿no? Vean la comparación. Entonces, la imagen de este lado se ve bastante abrupta, ¿no? O sea, es algo eh, que puede generar un impacto. Ahí el defecto, pues respeta el cordón. Aquí se ve el cordón, ¿sí lo notan? Acá están las vísceras. Y acá es el onfalocele, en donde vean en la base del cordón tenemos esta estructura llena de intestino medio, ¿verdad? Ya habíamos visto el video, ¿se acuerdan? No lo vamos a poner, pero sí es importante que lo recuerden, ¿vale? Bien, entonces, eso fue el repaso breve y puntual de las estructuras y del desarrollo embrionario, ¿vale? Del tubo digestivo.